Miércoles 10 de enero. Estamos, hermanos, a la mitad de esta segunda semana de este mes de enero y lógicamente pues segunda mitad o segunda semana ya de este año 2024. Un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. Doy lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del capítulo 1 de este Evangelio de San Marcos. El día de ayer, ¿verdad?, decíamos la lectura de este Evangelio, lectura que nos va a durar pues por todo este mes de enero y los primeros 14 días del mes de febrero. Y veíamos cómo el Señor, estando ya en Cafarnaúm, un día sábado se fue a la sinagoga y enseñaba con autoridad, a tal punto que aparece en la sinagoga un hombre poseído por un demonio, a quien el Señor libertó. Hoy entonces continúa la descripción que nos hace el Evangelio de San Marcos. Y quiero recordarle que a este relato, juntamente con el relato de ayer, los estudiosos de la Biblia, y especialmente de este Evangelio de Marcos, le llaman un día en Cafarnaúm, porque obviamente fue el día sábado por la mañana que el Señor pues va a la sinagoga, pero luego por la tarde va a la casa de Pedro, donde veremos cómo hoy se nos va a decir que sana a la suegra de este, y por la noche el Señor seguirá sanando a todas las personas que le busquen. A este relato es que se le conoce como un día en Cafarnaúm. Ahora, es importante también cómo nos va presentando los diversos hechos que surgieron, en los cuales el Señor Jesús está sanando enfermos, está expulsando demonios y está manifestando a las personas las verdades y los valores del reino de Dios. Así entonces se nos dice que el Señor Jesús sale de la sinagoga, se va con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Recuerde que tanto Santiago y Juan eran hermanos, así como Simón y Andrés también eran hermanos. Se entiende que estaba relativamente cerca a la casa de Simón, pues ellos el día sábado no podían caminar mucho, ¿verdad?, porque era el día de reposo. La sorpresa es que cuando llegan a la casa de Simón, la suegra de este estaba en cama, y claramente se nos dice que estaba con fiebre, o sea, ella está enferma. Enseguida, dice, le avisan a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Notemos cómo hoy
El Señor está también obrando en la casa de Simón y especialmente en la suegra de pues el texto nos dice que estaba muy enferma en cama y se nos aclara que ella tenía fiebre. Pero veamos que aunque el relato es bastante corto, veamos que el patrón en todas las sanidades que el Señor hace y que hasta el día de hoy realiza es el mismo. Ahora, ¿cuál es ese patrón o cuál es ese orden? Notemos cómo se nos dice que el Señor Jesús va a la casa de Simón. Estando en la casa de Simón, le informan al Señor que la suegra de Simón estaba en cama, estaba con fiebre. Ya ahí hay dos acciones hermosas. Primero, el llevar a Jesús a la casa, ¿verdad? Muchas personas han dejado a Jesús en los templos. Muchas personas han dejado al Señor en la iglesia y se olvidan que a la iglesia vamos a adorar a Jesús, vamos a adorar al Señor, pero que Él no se quede encerrado ahí, que Él obviamente nos acompañe en el día a día y que es en nuestra casa o en nuestras responsabilidades, en el estudio, en el trabajo, etcétera, donde también el Señor nos acompaña. Ahora, Simón lleva a Jesús a la casa y estando en la casa le presenta una necesidad. La suegra estaba enferma, en cama. Al contarle al Señor o al informarle a Jesús, claramente se nos dice que Él se acercó, le tomó la mano a la señora y la sana. En ese momento se le quitó la fiebre, o sea, hay sanación, y ella se puso a servirles. Hermanos, este orden es interesante porque creo que todos en algún momento pasamos necesidades. Pero es interesante que lo primero que debemos de comprender es que debemos nosotros de llevar a Jesús a nuestras casas para que sea el Señor el que llegue a poner orden y obviamente llegue a obrar para bendición nuestra. Luego se nos presenta la necesidad y es importante porque cuando hay una necesidad, ahí es donde vamos a pedir para que el Señor actúe. Enseguida, dice la palabra, se lo dijeron a Jesús, o sea, oraron, le preguntaron, le presentaron la necesidad. Y es ahí donde el Señor se dispuso a actuar. Eso es lo que siempre sucede cuando usted y yo clamamos con fe. Cuando le clamamos al Señor, cuando le pedimos que pueda glorificarse, cuando le pedimos que pueda obrar, es aquí donde podemos ver siempre esa respuesta del Señor. Pero es interesante cuando dice que cuando ella sanó, inmediatamente se levantó y se puso a servirles. O sea, ella entendió que había sido sana, pero que había sido sana para que ella ahora pudiera servir, para que ella ahora pudiera verdaderamente ser diferente. Querido hermano, yo no sé cuál podrá ser su necesidad en este día. A lo mejor puede ser una enfermedad, a lo mejor puede ser tal vez un problema, ¿verdad?, de familia, alguna circunstancia que tal vez le agobie. Yo le puedo recordar que hoy es cuando podemos nosotros presentarle al Señor esa necesidad. Hoy es cuando podemos decirle: Señor, aquí está mi problema. Señor, yo ya hice lo que debía hacer, ya hice lo posible, haz tú ahora lo imposible. Y puedo recordarle que es ahí donde el Señor va a sanar, es ahí donde el Señor va a actuar, va a obrar en ese caso, en esa persona, en esa situación. Pero recuerde, cuando el Señor actúe, cuando ya el problema se resuelve, cuando la situación ha desaparecido, ahí es donde viene la última parte, que es la que muchas veces o ignoramos u olvidamos hacer. Esta mujer, al sentirse sana, se levantó de la cama y se puso a servirles. Hermanos, muchas veces el Señor utiliza enfermedades para mostrarnos su poder. Y para que viendo su poder nosotros podamos entender que debemos de servirle a Él,
que verdaderamente en agradecimiento debemos de glorificarlo, debemos de exaltarlo, debemos de estar ahí para servirle. Siempre he creído que el mayor incentivo para que podamos servirle a Dios debe de ser nuestro agradecimiento. Insisto siempre que no le debemos de servir a Dios por miedo, que no le sirvamos a Dios por temor, que tampoco le sirvamos por interés o de repente buscando beneficios personales. Que al Señor le sirvamos por agradecimiento. Y en ese agradecimiento es ahí donde el Señor recibirá verdaderamente con agrado nuestro servicio. Esta suegra de Pedro, esta señora, ella en agradecimiento se levantó y se puso a servirles. Esa es la acción que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hoy le puedo preguntar cuántos milagros el Señor ha hecho en su vida. Y le puedo recordar, o a lo mejor pues hacer memoria, que ha sido grande la lista que el Señor ha obrado. Pero quizás la pregunta en este día sería: ¿qué tan agradecido está usted con Dios? ¿Qué tanto usted ha expresado su agradecimiento sirviéndole? ¿Qué tanto ha expresado usted su agradecimiento haciendo la obra que el Señor espera que hagamos? Por eso en esta ocasión seamos agradecidos. Ahora, note que el texto nos sigue relatando y nos dice que al atardecer le llevaron enfermos y endemoniados para que el Señor los sanara. Ahora, ¿por qué el texto nos dice que fue hasta el atardecer? Y es porque recuerde que para los judíos a las 5 de la tarde terminaba el día de reposo. Y obviamente ya era domingo, a las 6 de la tarde ya era día domingo. Entonces, el día de reposo, si terminaba a las 5, significaba que ya a las 6 de la tarde ellos ya podían hacer actividades porque ya había pasado el día de reposo. Hoy se nos dice entonces que ya ahora es ya al atardecer, o sea, ya son las 6 de la tarde, y es acá donde le llevan muchos enfermos para que el Señor pueda sanarlos, muchos endemoniados para que el Señor pueda verdaderamente libertarlos. Y claramente se nos dice que curó a muchas personas, expulsó a muchos demonios, y es más, los expulsaba, y se nos dice que no dejaban que ellos hablaran, porque ellos sabían quién era Él. Aquí, hermanos, se comienza ya a presentar una situación que el Evangelio de San Marcos le llama el conflicto Galileo o el conflicto de Galilea. Y el conflicto de Galilea no era más que las acciones que el Señor hacía, pero también las prohibiciones que el Señor daba a todas aquellas personas que habían sido beneficiados con un milagro. Siempre que el Señor sanaba a un enfermo, siempre que el Señor bendecía a una persona o libertaba a una persona, le decía: vete a tu casa, pero no le digas a nadie, no le digas a nadie quién te ha sanado. A eso, hermanos, es lo que se le conoce, ¿verdad?, como ese conflicto, pero también es conocido como el secreto mesiánico. Ese secreto mesiánico que el Señor trató de guardar por mucho tiempo. Y usted dirá: ¿pero por qué lo guardaba? Obviamente para no tener una muerte adelantada. Ahora, vemos cómo ni a los demonios dejaba hablar. Pero el texto es especial cuando dice que de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El Señor Jesús siempre buscaba lugares solitarios, muchas veces en los montes, muchas veces en lugares donde había mucha vegetación, en los jardines, etcétera, para poder orar, ¿verdad? Ahora, vemos cómo el Señor temprano sale de la casa de Simón y se va para un lugar solitario a orar. Dice la palabra que Simón y sus compañeros comenzaron a buscarlo y no lo encontraban, pero finalmente lo encontraron. Ahora notemos que dice que cuando lo encontraron,
Le dijeron, todos te andan buscando. O sea, le informan a Jesús que así como la noche anterior habían llegado enfermos para ser sanados, hoy también había otra multitud de personas ahí buscándolo. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta lógica? ¿Verdad? Cuando a usted le dicen, mire, ahí lo andan buscando. ¿Qué diría usted? Bueno, vamos y atendamos a esas personas. Eso sería quizás, ¿verdad?, lo más ético. Notemos la respuesta del Señor, porque le dicen, todos te andan buscando. Ahora, el Señor les dijo, vámonos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Aquí, hermanos, pareciera entonces como que a nosotros no nos encaja mucho esa respuesta del Señor. Porque en lugar de decir Jesús, bueno, vamos y hay que atender a estas personas que me andan buscando, veamos qué necesitan, es lo contrario. El Señor dice, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, pues para esto, dijo, he venido. Y hermano, aunque nos parezca entonces un poquito absurda la respuesta, aquí es donde el Señor Jesús está hablando del sentido de su vida. Porque veamos que le dijo a Simón, todos te andan buscando. Todos, o sea, y en realidad eso es lo que el Señor quería, fíjese, que las personas le buscaran, y cuando le buscaran, es ahí donde el Señor ya podía continuar su ministerio, su obra en otro lugar, porque ya había despertado en aquel pueblo el anhelo, el deseo, la necesidad de buscarlo. Es ahí donde el Señor se va a ir a otros lugares para que aquel pueblo lo buscara. Pero queridos hermanos, eso es lo mismo que el Señor hace hoy en día. ¿Sabe que lo primero que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas es despertar esa necesidad de Cristo? Es despertar ese deseo de estar en comunión con el Señor. Eso es lo primero que hace el Espíritu Santo. Pero ya el deseo de buscar a Dios ya es una obra de Dios mismo. Porque muchas personas tendrán tantas necesidades, pero no tienen deseo de buscar a Dios, no tienen deseo de buscar al Señor. Hoy estas personas tienen ya el deseo y lo buscan, y pareciera que el Señor se hace el escurridizo, pero no, simplemente ese deseo que ya ellos sentían de buscar al Señor era el objetivo del Señor. El Señor buscaba poner en aquellas personas el deseo de seguirle. Hoy esas personas ya tienen ese deseo, y hoy dice el Señor, ok, ya me puedo ir para otro lugar, porque de esa manera es como ahora las personas le van a seguir, le van a buscar, le van a servir, pero porque ya puso en sus corazones ese deseo ardiente de servirle, ese deseo de poder darle a Él su servicio, de poder servirles, hermanos, en la medida que nosotros podamos. Por eso, gloria a Dios, porque el Señor puso en nuestros corazones el deseo de buscarle, porque el Señor despertó en nosotros ese anhelo, ¿verdad?, de buscarle, de seguirle, y en ese anhelo es que hemos venido encontrando esos tesoros que cada día el Señor tiene preparados. El Evangelio de hoy termina diciendo, y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Claramente, el Evangelio de Marcos siempre nos va a presentar verdaderamente esa confrontación entre las tinieblas y la luz. Pero gloria a Dios, porque nosotros somos de Cristo, porque nosotros estamos en luz, y es aquí donde el Señor siempre va a responder y se va a glorificar en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.